la tecnología es agnóstica, no es buena ni mala per se. Y yo creo que eso es nacional, ¿sabes? La idea de cambiar paradigmas es muy difícil en Colombia. Pero lo que yo sí le diría a ese papá es, no sigas centrando el valor de la educación en la acumulación de información, porque la información ya está ahí. Yo creo que esto significa que, ojo, porque si tú no educas a tus hijos, te los van a educar. Como siempre pasa, y esto es reiterativo, pero lo tengo que decir, ¿qué hago? Cada vez que vengo a grabar el podcast del Banco de Bogotá, a mí me parten el cráneo con cosas que yo antes no había visto y que me mandan para la casa como, no te imaginas a quién entrevisté hoy. Ya cuando llego a la casa, sí, del Banco de Bogotá vienes y te abrieron la cabeza, ya. Eso me pasa siempre con los invitados del Banco de Bogotá, siempre tengo que felicitar al comité editorial que escoge a las personas con las que voy a conversar. Y en esta en particular, y te lo voy a decir a la cámara y a ti, lo que más me gusta en serio, y te voy a pedir que seas condescendiente con eso, es mi absoluta ignorancia sobre el tema. Ay, qué felicidad, porque donde me corches. Para poderme preparar para este podcast, lo único que tuve que decirme es, reconoce que eres un ignorante y ve con eso, porque no puedo hacer más. Prepararme en lo que tú sabes. A mí me anunció Mónica el tema del podcast hace una semana y media. No, una semana y media yo no llego a saber lo que tú sabes. Ni siquiera yo logro rozar el conocimiento. Entonces, Sylvia Duchamp. Tú eres una mujer que sabe muchas cosas, entre otras eres politóloga, has hecho, uno mira tu hoja de vida y dice, esta mujer seguramente te metió en series grandes, pero en particular vamos a hablar hoy de inteligencia artificial. Entonces yo quiero que tú me hagas el favor, partiendo de mi crasa ignorancia, ¿por qué diablos tú me vas a hablar a mí de inteligencia artificial? Ay, bueno, qué felicidad estar acá, gracias por esta invitación y la verdad me alegra mucho que comencemos desde ese punto de la ignorancia, porque yo también soy ignorante comparado con la gente que de verdad sabe. Entonces voy a dar mi versión, que es la versión en Word y no en unos y ceros, no está escrito en bytes, sino es la versión en Word y es una versión mucho más de persona, centrada en la persona que centrada en el avance tecnológico y la hazaña desde el punto de vista de poder computacional. No tengo ni idea, si tú me hablas de 3 trillones de terabytes, no lo puedo dimensionar, pero lo que sí puedo dimensionar es la implicación tan importante que está teniendo la inteligencia artificial hoy para ti y para mí, y para toda la gente que nos escucha. No tiene uno que ser ni el de la NASA, ni ir a Marte. Esto es una cosa que desde septiembre del 2022 se volvió ciudadana. Y ya voy a contarte por qué. Hasta septiembre del 2022, nuestra aproximación a la inteligencia artificial eran los libros de ciencia ficción o Star Trek y ese tipo de cosas, y era una ciencia que era muy lejana, y era una tecnología que era muy lejana, porque sí, claro, teníamos, no sé, un geolocalizador en el celular para poder manejar, eso tiene inteligencia artificial, o teníamos, por ejemplo, el corrector de textos de la mensajería instantánea, el procesador de palabras, entonces te va rellenando cosas y te va sugiriendo las próximas palabras. Y usábamos la inteligencia artificial un poco como unos receptores de, qué chévere esta nueva cosa que apareció. Éramos básicamente unos usuarios pasivos de unas capacidades que allá por allá alguien generaba y por allá empaquetaba en un producto. En noviembre del 2022, hay una compañía que se llama OpenAI, que es una de las grandes investigadoras y pioneras de los grandes modelos de lenguaje, ya voy para allá, que anunció que tenía un modelo conversacional de inteligencia artificial que era capaz de hacer unas cosas fantásticas. Entonces, lo primero que uno hace es, bueno, abre esto y ¿qué le pregunta? ¿No? Es capaz de entender cuando tú le preguntas de música clásica. Una cosa. Dale. No vas a perder el hilo, pero es que quiero ir contextualizando, claro. Porque parto del principio de que la mayoría de las personas que nos van a estar oyendo seguramente están tan perdidos en el tema como la mayoría de los que estamos perdidos en el tema. Entonces, quiero decirte que como yo no sé nada, todas las preguntas que yo haga parten de la más crasa ignorancia y voy a hacer preguntas de ignorante. Fantástico. Una de estas es esto. Lo que yo entiendo que es la inteligencia artificial de la que tú estás hablando es que
por una gran cantidad de acumulación de información que ya hay en el planeta, se logró, va a ser muy prosaico y muy rudimentario para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando, logró que haya unas máquinas que tienen tal cantidad de información y capacidad de correlacionar esa información que si yo les doy, pregunta, ¿usted cree que Cristóbal Colón fue un buen tipo? La inteligencia artificial, a la velocidad que funciona la luz, hace toda clase de captaciones de información que tiene sobre Cristóbal Colón, la cruza con afirmaciones de Cristóbal Colón que han sido previamente instaladas con valores, cruza todo eso y me da a mí una visión y un punto de vista que no es solamente fáctico, sino también con contenidos, digamos, de orden de comentario o editorial acerca de mi necesidad. ¿Lo describí más o menos bien? Es fantástico la manera como lo describiste, porque para un usuario es eso. Lo que hay por detrás de todo esto, y me voy a echar un poquitico para atrás para que entendamos de qué estamos hablando. La inteligencia artificial no es nueva. La inteligencia artificial comenzó en la Segunda Guerra Mundial. Y comenzó, yo no sé si tú te acuerdas de esta película que se llama La máquina Enigma, o Enigma. Bueno, imagínate que este señor Turing, que era un científico, decidió que iba a encontrar los códigos secretos de los nazis. Y entonces... la película, ya maravillosa. Sí. Ese es el inicio de la inteligencia artificial. Entonces, el inicio de la inteligencia artificial son un montón de señoras, montones y montones de señoras haciendo cálculos matemáticos. Yo hago y se lo paso a la siguiente, y la siguiente hace la siguiente línea y no sé qué. Y son cálculos matemáticos para encontrar correlación en los datos. Cuando tú veías patrones, esto seguramente quiere decir pero, esto seguramente quiere decir nave, esto seguramente quiere decir... Lo hicieron a mano. Esta primera inteligencia artificial se hacía con estas señoras, que eran unas mujeres fantásticas, pero que no veían sino una línea de estos cálculos matemáticos. Esto dio origen a la inteligencia artificial porque se dieron cuenta que las máquinas tenían una capacidad, que ellos podían hacer que las máquinas procesaran una cantidad de información muy superior a la que podemos procesar nosotros, a una velocidad muy superior a la que podemos procesar nosotros. Voy a brincar muchos años después. Esto sigue, obviamente esta es una disciplina que sigue y que está totalmente correlacionada con la evolución de los computadores, con la aparición del Internet y con la tecnología en escala pequeña, porque un computador podía ser del tamaño de este cuarto o 3 veces este cuarto. Esos primeros computadores medían 17 metros, ¿no? Pesaban toneladas. Y hacían una cosa que hoy en día hace tu celular en 3 segundos, o sea, la foto que tomaste ya procesó más. Entonces, a medida que fue mejorando todo esto, esta ciencia de la computación se fue dedicando a ver para qué podía servir en el mundo real estas correlaciones. Y te voy a dar otro ejemplo, el genoma humano. Nosotros nos demoramos no sé cuánto tiempo entendiendo un gen. Y una máquina es capaz de sacar un genoma humano en minutos. Hoy en día, tú por divertirte, pagas $60 y buscas 23andMe y te sacan todo tu mapa genético. Eso es gracias a la inteligencia artificial. Entonces, toda esta ciencia de datos, toda esta ciencia de que puede predecir y que puede encontrar correlaciones y patrones en la data, fue lo que le dio origen a esta ciencia. Como te digo, voy a volver a donde me había quedado. Esto por allá seguía siendo una cosa muy lejana. Y cuando sale ChatGPT al mundo, sale como una cosa que es fantástica, que es una tecnología de uso general. Quiere decir, no es un programa que hace esto, no, es un programa que lo puedes hacer, ponme una canción, hazme una foto, hazme una ilustración. ¿Eso es lo que llamas conversacional? Esa es la característica conversacional. Okay. No, la característica conversacional quiere decir que tú puedes hablar en lenguaje natural. Okay. Hasta ese momento, las personas que querían interactuar con la inteligencia artificial tenían que saber C++, Python, ¿no? Tienen que saber de bits and bytes, y tú y yo no sabemos de bits and bytes. La cosa que es maravillosa es que hoy en día crearon el programa para que entienda lo que tú le dices. Por detrás, vuelve y programa y busca dentro de todo ese mar de información cuál es la respuesta que tú necesitas. Entonces, la parte conversacional es una cosa fantástica porque la puso a la disposición del que quiera. Y esto que ya es asombroso, y decirle que por favor escriba un poema al estilo de Lope de Vega para decirte que no pude ir a la comida que me invitaste, y es divertido y es fantástico, tiene una cantidad de efectos más allá de lo divertido y lo fantástico, y tiene una cantidad de efectos en la vida de las personas y en el día a día de las personas, en la productividad de las personas. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo comienzan mis días? Yo soy
una usuaria, pero feroz de la inteligencia artificial. Y como trabajo en Microsoft, tengo los juguetes, ¿verdad? Entonces yo comienzo diciendo, 9 de la mañana, mi primera reunión, yo no me preparé, yo no me leí lo que había que leerse. Yo como estaba de vacaciones, yo no estaba muy pendiente de los correos. Yo le digo a mi copilot que me diga, por favor, que me prepare para esta reunión. Y él sustrae de mi agenda, de los correos, de mi Teams, de todo esto. Me dice, esta es la reunión que tienes. Y le digo, por favor, resúmeme esta cosa de 160 páginas, no me la deja más. Y me lo resume. Yo, no, tampoco, tan poquito, o sea, 4 párrafos, no, o sea, dame un poquito más de carne. Y yo le hablo así, dame un poquito más de detalles. Y la inteligencia artificial me dice, ok, ya te doy más detalles. Entonces ya no son 4 párrafos, sino entonces son 6. Esta es la primera parte. Y después digo, bueno, perfecto, ahora tengo que contestar correos. Ya hice mi reunión, no quedé pésimo, voy a contestar correos. Entonces yo a mi copilot en Outlook le digo, ay no, escríbele por favor que sí, que estoy de acuerdo con la reunión. Escríbele a por favor que sí, no sé qué. Y lo hace por mí. Se volvió mi asistente. Luego de eso, entonces yo tengo que crear un contenido. Entonces digamos que tengo una solicitud para que el presidente de la compañía haga un discurso de inauguración, ya, un discurso de graduación de la Facultad de Ingeniería de no sé qué. Y pues claro, el señor está un poco ocupado, entonces yo le doy un primer borrador. Y me pongo y digo, hombre, ¿cuáles son las características más importantes de los discursos de graduación? Que en inglés se llama commencement speech. Y me saca, mira, estas son las características que hacen exitoso un discurso de graduación. Y yo, ¿y cuáles son los más famosos? Y me referencia, la inteligencia artificial con el buscador, me referencia el de no sé quién, y el de no sé cuánto, y el de Bill Gates, y el de este y este otro, y me los pone ahí. Rafael Nadal, acabo de dar uno, me parece que fue fantástico. Y estos son los más importantes. Y yo, ¿y cuáles son cuáles son las anécdotas que más pueden llamar la atención de una persona de 20 años? Y entonces me construyó un conocimiento para que yo diga, ok, ya sé cómo construir un discurso que nunca he conocido. Y le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Quiero hablar de 1, 2, 3, 4. Quiero citar esta cifra, quiero hablar de esta experiencia y quiero hacer esta otra cosa. Por favor, dame una sugerencia. Y me lo da y me parece malísimo. Entonces le digo, no. Entonces yo cojo eso y trabajo 1 hora en que se parezca a mí, en que tenga mi sentido del humor, mi lenguaje, mi estilo, no, mi vocabulario, en que sea yo, pero me ayuda a comenzar. Entonces, lo que es fantástico, y por qué estoy aquí hablando de inteligencia artificial, larga la respuesta, pero llegamos. No. Porque tiene hasta ahora no has dicho nada que sobre. Porque tiene la posibilidad de convertirse en un potenciador del talento, del tiempo y de la productividad de las personas. Si yo hubiera tenido que contestar esos 5 mails o leer de las 200 páginas para mi reunión, no estaría aquí hoy contigo. Pero ven. Es que yo quisiera que el tiempo se detuviera y pudiéramos hablar 10 horas. Tú me estás hablando un poco como usuaria, pero porque leí tu hoja de vida, tú no eres ingeniera de sistemas, No. ni eres matemática, ni eres física, tú eres politóloga. Soy humanista. Ok, listo. Y sabes mucho del uso de la inteligencia artificial. Me imagino que no sabes programar. No, pero ya no se necesita tanto, ¿no? Porque tú le puedes decir a la inteligencia artificial que por favor te programa y te haga una página web. Me hiciste recordar cuando... Puede escribir en código. Él te puede decir esto en código, ¿a qué se parece? Silly, ayúdame a esto. El progreso a mí me subyuga, me encanta. O sea, tengo 63 años, pero me muevo muy bien por la tecnología, la amo. Es lo único que me abstrae, que me logra abstraer de las circunstancias. Por ejemplo, cuando estoy editando algo, cuando estoy resolviendo algo tecnológica, me voy. Y a veces me he preguntado, viendo, por ejemplo, los niños tan pegados de las pantallas y todo esto. Voy a hacerte una contextualización un poquito extensa porque necesito que tú te extiendas todo con esto porque creo que hay una pepa de la que no he oído hablar a nadie. Cuando yo tenía 11, 12 años, existían los cómics. ¿Te acuerdas? Los cuentos del Pato Donald. Condorito, el Pato Donald. Y yo no tenía plata para comprarlos, yo los alquilaba en la tienda, los alquilaban en las tiendas. ¿Se acuerdan? Uno pagaba 5 centavos y te alquilaban el cómic por la tarde. Y mi mamá empezó a preocuparse mucho de que yo estuviera leyendo cómics. Porque se sentía que el cómic era como una especie debería estar leyendo libros, pero cómics, ¿qué hace un cómic? Y
En mi casa eso se hizo un debate, bla, bla, todo fue muy chévere, y se llegó a la conclusión de que el cómic no me hacía ningún daño. Pero mi mamá temió que el cómic me hiciera daño. Claro. Luego llega el computador, la digitalización. Entonces ya el papel no se usa, ya no tienes una lectura física del asunto, sino tienes que mirar una pantalla. Y hubo mucha resistencia, ¿no? Y entonces, ¿ahora cómo? Y entonces uno puede cambiar cuando quiera. Hay un miedo a esto y no pasó nada malo, que yo sepa. Ahora, frente a la inteligencia artificial, hay una visión aparentemente mucho más drástica y dramática sobre esto. Claro. Y yo me he preguntado, ¿será que este es el equivalente en movimiento cultural al cómic, equivalente en movimiento cultural a cuando se digitalizó la información y podíamos manipularla? Porque claro, cada una de estas cosas ha venido asustando a la humanidad y a veces que la atrae y la asusta. Pero en el territorio de lo que tenemos ahora en cuanto a la inteligencia artificial, te cuento, antes de anoche me trasnoché y sobando me encontré en Instagram con un software que hace lo que uno quiera con fotografías ya tomadas, y le dice a mi esposo unas fotografías bárbaras que ayer ya tenía como cerca de 65,000 views. Nunca en su vida había tenido eso con las fotos que yo le hice con el aparatico este. Wow. Claro, esto ya genera para mí una nueva dimensión de lectura de la realidad que esa sí no venía antes. Entonces ya condenso. ¿Tú sí crees que haya aquí un cambio realmente dramático, tecnológico, que no sea comparable ni con la llegada de la digitalización, que no sea comparable con la llegada de la televisión, etcétera, etcétera? ¿O estamos otra vez en una histeria colectiva que dentro de 20 años se nos va a quitar cuando llegue otra cosa? Mira, yo creo que es compleja la respuesta, entonces voy a tratar de no hacerla compleja. Yo creo que esta sí es estamos en un quiebre de caminos tecnológicos, comparable casi que a la electricidad, porque esto no es, un poco lo que les decía hace un momento, esto no es una tecnología para una cosa, es una tecnología para todo. De la misma manera que la electricidad. La electricidad servía para cocinar, para impulsar los motores, ¿no? Para imprimir, para estudiar. La electricidad dio origen a un montón de cosas nuevas y también amenazó a muchísimas otras. En el siglo XVIII, cuando comenzaron a mecanizarse los procesos, ¿no? Que se inventaron como los motores y que se sofisticaron y se volvieron más comunes las cadenas de producción un poco más mecanizadas y no solo a mano. En Inglaterra hubo todo un movimiento en contra del progreso tecnológico, claro, porque las personas estaban muy asustadas por su propio bienestar, por su futuro, ¿no? Los luditas decidieron que iban a incendiar los telares mecánicos y que iban a hacer como todo un movimiento en contra del progreso. Claramente no tuvieron mucho éxito, pero digamos fue como, cuando uno habla de los luditas, es la gente que ven una amenaza en el progreso. Yo creo que estamos ante un momento en donde tenemos muchas incertidumbres y es natural que las tengamos porque nadie tiene una experiencia previa con esto, nadie sabe cómo lo va a usar, pero la tecnología, y si tú ves todos los avances tecnológicos, y mira que la electricidad, 200 años después, todavía en el mundo hay 1.000 millones de personas que no tienen electricidad. En cuestión de 2 meses, ChatGPT, del que hablábamos, tuvo 100 millones de usuarios. O sea, a la velocidad a la que se vuelve masiva, eso es lo que nos tiene hablando hoy acá. Esto se masificó, esto se volvió para todo el mundo. Y hay una diferencia que no había antes, que a los luditas les pasó y a ti de pronto no te ha pasado. Es que en los años 80, en los 90, ¿te acuerdas? Que mirábamos con asombro la mecanización de las fábricas en Japón. Y uno veía unos robots impresionantes. Y claro, la gente que trabajaba en la manufactura fue reemplazada alguna, mucha otra tuvo que migrar hacia otras tareas, otras se sofisticó más, pero ese era el acabose. Ahí esos luditas de ese momento decían, nos vamos a quedar sin trabajo. Y la humanidad ha ido evolucionando, entonces las circunstancias van creando nuevas necesidades. ¿Tú cuántos pilotos de dron crees que hubieran empleado hace 20 años? No existía la profesión. ¿No? Editores digitales, no existía la profesión, no, profesionales de X. Entonces, así como la mecanización llegó a la industria, lo que trae la inteligencia artificial generativa de la que estábamos hablando es que es la primera vez que la automatización o la asistencia puede llegar a la economía del conocimiento.
que somos nosotros, que somos los que producimos conocimiento. Perdón, y eso es lo nuevo. ¿Economía del conocimiento? Sí, que son las personas, digamos, que no sé no sé cuál sería como una definición literal de la economía del conocimiento. Son todas esas profesiones que no son manuales, sino que se basan en una educación para producir un resultado que no es mecánico, ¿no? Los abogados son la economía del conocimiento, los creativos, los artistas, nosotros, yo, una politóloga, o tú, por ejemplo, un guionista, un músico, un cineasta, todos pertenecemos a ese sector de la economía que lo que produce es conocimiento, ¿no? Y los académicos, ¿verdad? Los investigadores, esos investigadores de genética que están haciendo el desdoblamiento de las proteínas. ¿Tú sabes cuántas las proteínas son infinitas, ¿no? Eso no existe el número, no me cabe en la cabeza la cantidad de proteínas que existen. Y una proteína, los científicos se demoraban 2 años en entender cómo se doblaba esa proteína para producir un efecto. Eso se hace así hoy con inteligencia artificial. Entonces, lo que nos da de potencia para toda esa economía del conocimiento, para ti en tus labores creativas o para esos investigadores que necesitan saber cómo encontrar mejores medicinas o esos antibióticos, digamos, para los cuales ya tenemos las resistencias, o la cura para enfermedades raras, la gente no invertía en eso porque no tenía el tiempo ni el equipo dedicado a entender cuáles eran los potenciales. No podían atacar al mismo tiempo el cáncer y esas enfermedades raras. La potencia que te da la inteligencia artificial para generar esos escenarios y hacer en cuestión de 20 minutos lo que te hubieras demorado en 3 años en un laboratorio es impresionante. Entonces, yo soy una optimista. Hay mucha gente que es una tecnopesimista. Yo soy una optimista porque si bien entiendo que toda la tecnología es una herramienta y es un arma, toda. El día que se inventaron el carro, se inventaron el atropello, ¿no? Hoy en día, menos mal tenemos... No, la piedra. La piedra. Te descalabra. Sí, te doy un mamonazo o construye una casa. El martillo, claro. clavo el cuchillo con el que cocinaste anoche. Ese puede ser un arma blanca. Entonces, yo tengo una gran confianza en la tecnología y en lo que se puede lograr con la tecnología. Y obviamente una mirada muy, pues, como escéptica sobre lo que las personas puedan hacer con ella. Y ahí voy a terminar mi larguísima respuesta a esa pregunta. La tecnología es agnóstica, no es buena ni mala per se, es antiséptica. Lo que las personas hagamos con ella es muy distinto. Si tú quieres armar una bomba casera, no necesitas a ChatGPT. Eso está en internet, desde hace muchos años. Entonces, creo que es importante generar esa herramienta para que el progreso científico vaya a la velocidad que va, para que las personas puedan potenciar y dedicarse, por ejemplo, a las cosas que más importan, y no a los trabajos repetitivos y mecánicos que todos tenemos que hacer. Todos los trabajos tienen carne y hueso, ¿no? El hueso es esa cosa de haga el reporte, no sé qué, y el proceso. Si tú puedes liberar a la gente de ese pedacito del trabajo que es tan aburridor, tan repetitivo, y no necesita realmente de tu creativo, o a ti no te ha tocado mandar un informe de algo que hiciste y no es la cosa más horrible del mundo. Bueno, si tú puedes automatizar el informe, de pronto puedes escribir otro guión. Sí, claro. ¿No? Claro. Entonces, claro, lo que dice puedo pensar cómo resolver el problema que envían el informe, porque ese sí, claro, no me lo resuelve la inteligencia artificial. Aunque sí, porque por ejemplo, entonces yo digo, bueno, tengo que escribir un contenido para Mauricio, entonces no sé de qué hablar, inteligencia artificial, pero es demasiado grande. Entonces le puedo preguntar, le puedo decir, mira, voy a tener una conversación con una persona que es una persona muy conocida en este medio y que sabe de muchas cosas y que entrevista personajes con y estas características, y este es el público del podcast que vamos a grabar. ¿Cuáles pueden ser unos temas interesantes de conversación para hablar con Mauricio? Y le digo, dame 15. Y me da 15. Y le digo, mira qué interesante. Hay días que me parecen malísimos, pero con estos 5 me quedo. Y después le digo, bueno, entonces cojamos el número 1. ¿Y por qué no lo elaboramos un poco más? ¿Tú qué dirías si la pregunta fuera así? Entonces yo voy interactuando, a diferencia del pasado donde tú espichas play y te sale un resultado. Acá tú interactúas con la máquina y tú le vas diciendo, no me gusta esto, refínamelo. ¿Sabes qué? Yo no hablo así. O sea, no me gusta ese lenguaje supermarketero o demasiado técnico. Necesito que sea más cálido o necesito que sea más profesional. Y entonces te va cambiando el output cada vez. Y cada vez se va acercando más a lo que tú quieres hacer. Para mí, para escribir un buen texto, digamos que me va a tocar escribir ese famoso discurso, ¿no? Yo seguramente me voy a demorar
40 minutos refinando lo que quiero y interactuando con el agente, diciéndole quiero esto, esto no me gusta, esta idea, quítale el tono, no es este, la estructura no me convence, cambiemos esto por esto, me meto a la búsqueda y entonces encuentro datos interesantes, le digo, utiliza estos datos y después, ¿sabes lo que le hago? Le digo, ahora critícamelo. Cuando ya lo terminé, 40 minutos de interacción, me siento, 1 hora y media, lo pulo, lo vuelvo mío, le pongo eso que nadie va a poder hacer por mí, lo que me hace único, ese valor que le puedo dar yo, y después le digo, ahora critícamelo. Y me dice, aquí te falta un argumento, me parece que faltan cifras, o ese tipo de cosas. O, por ejemplo, está mal escrito esto, o, digamos, la sintaxis, ¿no? Entonces, lo vuelvo un experto también que me ayuda a hacer mejor mi trabajo. Yo trabajo en inglés el 90% del tiempo, pero el inglés no es mi idioma nativo y cometo esos típicos errores tontos de los latinos que nos equivocamos en una preposición o usamos más. Entonces yo hago mis informes o hago mi carta o hago mi correo y se lo paso a Copilot y le digo, por favor, corrígeme el lenguaje y la estructura, el lenguaje y la gramática, y me lo dejan en un inglés mucho más hasta más sencillo, porque cuando tú no sabes te enredas. Entonces a veces claro, ¿por qué me di tantas vueltas para decir una cosa tan fácil? Entonces me está ayudando un montón a potenciar y a que yo me dedique a lo que de verdad me tengo que dedicar, es que ser creativa y a saber qué voy a hacer con este problema que tú tenías que contestar. Entonces, por eso estamos hablando hoy de esto y por eso a mí me parece que si bien todas las tecnologías son un arma, pero una herramienta, tenemos que ser capaces de entender cómo podemos potenciarlo en la economía del conocimiento, en tu trabajo creativo, en mi trabajo creativo o en el de un radiólogo, que tiene que ser más exacto en su interpretación de una imagen diagnóstica y saber si esto tiene 99.9% de posibilidades de ser un aneurisma o un cáncer. Esa persona tiene que tener exactitud y necesita una herramienta que está alimentada con 300 trillones de esas imágenes diagnósticas y ya sabe a lo que se parece un cáncer. Entonces nos potencia. Nadie va a reemplazar a ese radiólogo. Seguramente van a reemplazar al radiólogo que no sepa usar la inteligencia artificial. Silly, te voy a revelar una cosa. Yo tengo un dispositivo muy curioso que me divierte mucho y es que yo siempre estoy al lado de lo que me pasa. Esto no me lo inventé yo, me pasó y agradezco porque quiera que me lo mandó. Es un juguete que tengo en la cabeza. Entonces yo mientras estoy hablando contigo, automáticamente se me desarrolla una película paralela de cómo sería esta conversación si fuera mala. Ok. ¿Me estoy explicando? Sí, o sea, sí. yo hago la conversación paralela de esta misma, en el fracaso de la conversación fallida, estúpida, llena de lugares comunes, pero a veces esa conversación me hace darme cuenta de que de todas maneras, así yo no quiera preguntar eso, de repente hay que preguntar. Obvio. Entonces aquí voy a esa, porque claro, naturalmente creo que lo esperable de esta conversación es que yo te diga cuánto miedo le tendríamos que tener a la inteligencia artificial, y eso no va a pasar porque a mí no me interesa sumarle miedo al todo el miedo que ya traemos a todo. Cuando tú no habías nacido o estabas por nacer, yo ya veía televisión. Superman, en dibujos animados, siempre tenía de enemigos a malos muy malos. El mago Luthor, otra muy mala, y todos estos personajes todos querían adueñarse del mundo. Claro, blanco y negro, o sea, claro, no había grises. Y esto estoy hablando de 1967, 68, y la idea de que un personaje pudiera controlar todas las variables de la humanidad para poseerla. Digo, había uno que se llamaba Lex Luthor, era un mago, pero había otros. Siempre iban por el mundo, nunca iban a robarse un banco, iban por el mundo. Y desde ese momento acá, yo ya puedo ver que hay un temor muy grande a esas hegemonías totalitarias incrustadas en un laboratorio, claro. ¿No es cierto? No estoy vendiendo la idea, estoy hablando de mi Superman, sí. Estoy hablando del mío, y uno ve un personaje como Donald Trump, y para mí Donald Trump es Lex Luthor, es Lex Luthor. Si tú miras a Lex Luthor, es un tipo que se paraba en los edificios a decir, gobernaré el mundo y todo el mundo hará mi voluntad, y Superman lo arreglaba. Pero fíjate que la idea de la oscuridad de la mente humana no se la inventaron con los computadores ni con... O sea, la maldad humana no se la inventa la inteligencia artificial.
Y como tú bien lo dices, la maldad humana se podría haber aplicado con un garrote en la época de Mr. Nardental, y ese man podría haber hecho el mismo daño que un señor hoy en día con un revólver. Te pega y te parte el cráneo. Claro. En ese espectro de conciencia de que estas innovaciones a esta escala generan miedo. Es miedo, por supuesto, a lo que el hombre puede hacer con eso, no al hecho per se. Una bomba atómica quieta no hace nada. Es un aparato ahí que no sirve para nada, a menos que un hombre oprima el botón correspondiente y ya se vuelve una bomba atómica que mató gente. De acuerdo. No voy a alimentar, porque no es mi tendencia existencial, alimentar el miedo. El mal está ahí siempre. Entonces, voy a decir esto porque, claro, seguramente hay una gran expectativa de pregúntele, pero si eso no va a acabar con el trabajo de los artistas, pregúntele si eso no va a acabar con el trabajo de los fotógrafos. No te voy a preguntar eso, porque puede que sí pase o no, pero no me voy a ocupar de eso. Me voy a ocupar de que me cuentes, como usuaria, como politóloga y como humanista, las cosas que sí son buenas, en las que una persona que no tiene ninguna preparación de ingeniería ni nada, diga, hombre, inteligencia artificial, estoy teniendo este problema en mi familia. Resulta que mi papá, bla, 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 cualquier cosa, una cosa inconveniente y que haga... Es posible que yo le diga a la inteligencia artificial, mira, para un papá que es violento y que cada vez que toma vodka se pone agresivo y le da por romper todo... ¿Qué referencias me da el mundo de soluciones de este caso? ¿La inteligencia artificial me da información? Mira, la respuesta tiene como dos partes. Sí, te la da. Y ahí hay que hacer una distinción entre estos grandes modelos de lenguaje como ChatGPT o como Copilot y las funcionalidades conectadas a Internet. ChatGPT no está conectado a Internet. ChatGPT fue alimentado con trillones y trillones de bytes de data. Todas las revistas científicas, todo Wikipedia, un montón de libros de ficción, o sea, un montón de conocimiento humano está ahí. Pero ella no está para buscar lo que pasó ayer en el debate o la semana pasada en el debate entre Trump y Biden. Para eso no fue diseñado. Fue diseñado para crear contenido sintético usando toda esa cantidad. Sintético, ¿qué quiero decir con eso? Que es capaz de hacer resúmenes y decir, Mauricio me está preguntando sobre abuso, sobre comportamientos de alcohólicos, sobre terapia de familia, y entonces tú con tus palabras, escribiéndole a tu agente, le estás diciendo, necesito que te vayas a este tipo de conocimiento, a este tipo de artículos, de experiencia, de conocimiento científico, y me des una respuesta o una solución. Yo le veo dos peligros a eso. Y por eso es que me encanta decir, no hay que confundir el copiloto con el piloto automático. Es porque nadie va a reemplazar tu experiencia del mundo y tu buen sentido de decir, ¿cómo así que me está diciendo que el 70% del 70% de las arañas del mundo son venenosas? A mí no me cuadra con mi conocimiento, ¿verdad? Entonces tú tienes que tener un poquito de sentido común. Nada reemplaza la experiencia humana en entender cuál es la verdad y cuál no, porque estos aparatos no están hechos para decirte la verdad. Para eso está Wikipedia. Esto lo que es un asistente creativo que es capaz de sintetizar, pero si entiendes, digamos, para qué fue creado y que no es un buscador de Internet. Los buscadores de Internet pueden tener inteligencia artificial. Hay uno que se llama Copilot en Edge, que hace las dos cosas. Busca con ChatGPT todo ese universo de información y además está conectada a Internet y te la indexa y te dice, aquí está, Freud decía esto es lo que decía este otro terapista y esto es lo que dice la revista Science y no sé qué, y tú espichas y puedes verificar. Entonces, esa capacidad de verificar la información, si es verdad o no es verdad, si es válida o si es una fuente creíble, sigue siendo de las personas, porque este aparato no tiene cómo saber qué es verdad o qué es verdad, o si Mauricio es una fuente fiable o si Silvi solamente dice mentiras. Solamente tiene una referencia. No tienen ética, no tienen moral, no conocen el bien y el mal, no conocen la realidad y la ficción. Y podrían ser cargados con tendencias hacia eso si uno quisiera. Claro, por eso es que hay todos unos principios éticos de inteligencia artificial responsable. Tenemos los defectos de las virtudes de esta tecnología es que para crear estos grandes modelos de lenguaje
hay muy pocas compañías que lo pueden hacer, la creación misma del modelo de lenguaje, ¿no? Muy pocas compañías que lo pueden hacer porque exigen primero una vastedad de información y de data y una capacidad de cómputo que hacen que yo en el basement de mi casa o en el ático de mi casa no me pueda dedicar a esto, porque requieren entrenar uno de estos modelos con toda esa información y darles las reglas de cómo buscar y cómo seleccionar, que eso finalmente es lo que hace. Es muy dispendioso, muy costoso, muy difícil. Entonces, eso es malo porque muy pocos lo pueden hacer y es bueno porque muy pocos lo pueden hacer. Y las personas y las grandes compañías que lo pueden hacer, pues deberían, hasta que no exista una regulación, y ese es un tema apasionante, yo creo que tienen que tener unos principios éticos absolutamente inflexibles porque sí es peligroso. Es peligroso que reproduzcamos por ejemplo, los sesgos de la sociedad, ¿no? Entonces, que nosotros simplemente al alimentar esto no tengamos cuidado con no proteger a la gente de que use esto para hacer bullying, ¿no? O que use esto para hacer matoneo, para que se vaya en contra de otras personas, para que haga discursos de odio, o para que tenga discursos racistas y reproduzca los sesgos, o discursos machistas y reproduzca los sesgos contra las mujeres, ese tipo de cosas. Entonces, a nosotros como compañías tecnológicas nos corresponde hacer como un compromiso inexorable en cuanto a cómo se crean esos algoritmos y cuál es el uso que se le va a dar a esos algoritmos. Por eso es que tú mañana no puedes ir y comprar una de estas cosas como quien va a comprar una bomba atómica. No, como lo decías tú, está ahí guardada, pero digamos, esto no es así de sencillo. Pero yo comprendo el susto. Y comprendo que para ese susto pasan muchas cosas. Una es aprender a usarla y aprender su potencial y aprender a reconocerla y saber cuál es el riesgo. Pero la otra es tenemos que regularla. Tenemos que regular la inteligencia artificial. Te voy a echar a rodar una reflexión. Te la mando y tú me la devuelves a ver qué pasa. Vale. En uno de los libros de Yuval Noah Harari, no sé cuál es, creo que es de Hombres a Dioses. Le tiene pánico a la inteligencia artificial. En uno de los tres. Sí. Ahí fue cuando yo dije, uy, wow, esto yo no imaginé que esto tenía estas repercusiones. El tipo dice, mire lo que pasa. El carro autónomo. Uh-huh. El carro autónomo tiene que estar programado por seres humanos. Claro. Para que piense, entre comillas. Que puede inferir cosas. Lo puedes echar a rodar. Y entonces él dice, piense el dilema de los programadores cuando le están metiendo al carro toda la información que el carro tiene que tener para ser autónomo, uh-huh, y le dan la siguiente situación. El carro va a la velocidad determinada y frente al carro aparece un ser vivo. El uh-huh carro detecta ser vivo. Sí. Y en el momento en que ya lo detecta, ya no hay nada que hacer. A la velocidad que va el carro, así oprima el freno hasta el cogote, ese ser vivo que está enfrente se va. El carro se lo lleva. Luego el carro debe tomar una decisión. Uh-huh. ¿Lo arrollo? Porque frenar no tiene sentido. Ya está claro que no tiene sentido. Entonces, como frenar no tiene sentido, ¿qué hago? ¿Lo arrollo? ¿Toma a la derecha o toma a la izquierda? Entonces el tipo dice, piense que el ingeniero que programa eso no lo programa para una circunstancia dada. El ingeniero lo programa como un hecho, pero el ingeniero no sabe cuando eso pase usted dónde va a estar. Claro. Y si tú estás en la línea, claro, y está programado para la izquierda, no mataste al caballo, pero te mataste tú. De acuerdo. Y esa decisión está previamente tomada por la ingeniería. Yo no, o sea, cuando vi eso dije, esto no me parece ni bueno ni malo, es un temazo. Sí. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, el tema de los carros autónomos me parece fantástico porque los carros autónomos que ya circulan, por ejemplo, en San Francisco, la última vez que fui a San Francisco, yo me tengo que subir en uno de esos, claro, porque me parece un planzazo ver cómo funcionan y sentir cómo funcionan y cómo lo llamas y cómo llega por ti, cómo te avisa que llegó y cuál camino toma y cómo maneja, ¿no? Entonces, para mí era una experiencia importante. Yo creo que, digamos, nosotros tenemos para la tecnología de los carros autónomos o de la inteligencia artificial un estándar muchísimo más alto del que tenemos para las personas. A las personas en Colombia, por lo menos hasta hace muy poco, ni siquiera les hacen un examen práctico de cómo se debe manejar, ¿no? Uh-huh. Hay un examen de los reflejos, no sé qué, y el ojo y el oído, y no sé qué, digamos, tienes que pasar un examen médico y un examen de reflejos, pero yo no sé cómo manejan las personas. Entonces, yo no estoy diciendo que sea equivalente, pero ese carro en manos de una persona que yo no sé cómo maneja, digamos, suele tener un nivel de accidentalidad mucho más alto. Yo no estoy excusando con esto a los carros autónomos, pero entiendo que la vara es mucho más alta cuando no hay una persona.
involucrada, porque la persona además donde hay un accidente es responsable de eso. Y si no hay accidente, ¿quién es responsable? Entonces esto ha hecho que las compañías que están desarrollando estos carros autónomos retiren, corrijan cosas, vuelvan y los saquen a hacer como pruebas y los vuelven a retirar y vuelven a corregir cosas. La última vez que yo supe en una de las marcas de estos carros autónomos había habido un accidente, no fue letal ni mucho menos, pero una persona, no recuerdo muy bien cómo había sido el accidente, pero el carro frenó y una persona se botó encima del carro por alguna razón para esquivar a otra o para esquivar a un peatón o para esquivar una moto o algo así. Entonces tuvieron que suspenderlo. Entonces, ¿sí me entiendes? Yo creo que nadie sabe cómo funcionan estas cosas y estamos aprendiendo todos los días. Estamos aprendiendo y es peligroso porque estamos equivocándonos en público, estamos equivocándonos todos de manera conjunta. Con esto no quiero decir que no importen los accidentes que hay en las calles en Bogotá sin carros autónomos o que importen más o menos los accidentes que genere un carro autónomo. Lo que pasa es que estamos ante una tecnología que tiene un potencial, digamos, de desaparecer a la persona, y eso es lo que no nos puede pasar, a la persona de la decisión. Y eso es lo que es durísimo de enfrentar, ¿no? Por eso te decía yo, y después de que yo ya hice toda esta interacción y ya estoy haciendo el discurso, ¿dónde estoy yo? En esa hora de trabajo en donde hice mío ese texto y dije, esto no me gusta, esto lo quito, me gusta más como queda así, le voy a poner mi vocabulario, le voy a poner mi estilo, ¿no? Mi voz, porque esa no soy yo. Yo tengo que poner lo que sí, en donde agrego valor. Y yo creo que la humanidad agrega un valor que nadie va a poder reemplazar, nunca. Porque, te voy a dar otro ejemplo. En los años, yo no me acuerdo cuáles fueron estos, de aquí de pronto me estoy equivocando, pero la animación por computador, que dio lugar a Pixar, por ejemplo, era el acabose. Y tú conoces ese medio, el acabose, porque se iban a acabar los dibujantes. Y se iba a quedar toda esa industria sin trabajo y la animación por computador estaba amenazando digamos, el sustento de toda una industria, y eso no pasó. Lo que pasó fue que potenció a esa industria, le permitió hacer cosas mucho más extraordinarias, con mucha mejor calidad. Mira lo que pasó con el mundo de la música, cuando llegan no los CDs, porque después de los CDs lo grande que pasó con la llegada del internet es que tú podías compartir archivos de persona a persona. No sé si tú te acuerdas. Napster, ¿no? Y Napster fue una amenaza existencial para el mundo de la música. A nosotros nos llegaban, a los que usamos Napster en nuestra adolescencia, nos llegaban noticias de que nos iban a demandar. A todos nos iban a agarrar presos. Yo no era adolescente, pero también me iban a agarrar presos. ¿No? Y nos iban a agarrar presos y nos iban a demandar y nos iban a meter en la cárcel, y eso era la amenaza existencial, porque después del CD, de que se desmaterializó la música y se volvió en un medio digital, no había manera de contenerla. No había manera de saber yo cómo evito que las personas se cambien música. Y llegó Spotify. Y llegó Spotify, y Spotify se reinventó la industria de la música. Y se inventó la industria de la música en donde todo el mundo tiene acceso a la música, la desmaterializó. O sea, yo ya no tengo los CDs, la colección de CDs en mi casa o de películas de VHS o lo que fuera. Yo ya no tengo esa colección en mi casa, pero tengo acceso a toda esa música a cambio de algo. Y yo estoy remunerando Spotify. Si tú no tienes una suscripción paga, tienes que oír propaganda, y esa propaganda paga las regalías de estas personas. Y hoy en día, en el tour anterior, es que ya me voy a equivocar en la cifra, pero en el último tour que hizo Taylor Swift, generó $1 billón. Se reinventaron el mundo de la música de una manera distinta, integrando, digamos, todo el avance el avance tecnológico. Y hoy en día, ante la inteligencia artificial, que también podría ser como una amenaza, o sea, podría haber como una amenaza para el mundo de la música, porque podrían hacer imitaciones o creaciones donde no necesito un músico y no necesito una voz, porque puede ser sintética. Mira, lo curioso es de esa lección de la reinvención del modelo de negocio de la música tan reciente como Spotify, uno de los sectores que menos resistencia ha tenido al tema de la inteligencia artificial y que más la usa en su creación es el mundo de la música. Porque yo creo que hubo como una lección aprendida de cómo abrazamos la tecnología y la integramos a nuestro quehacer, y no dejamos de pensar en el modelo de ayer que no nos va a llevar a donde estamos mañana. ¿Qué quiero decirte con esto? Yo creo que es hora de que nos reinventemos las personas,
nos reinventemos los oficios, nos reinventemos cómo estamos mirando nuestro aporte y cómo podemos delegar en la inteligencia artificial todo lo que no tiene esa cosa mágica, creativa, única que nos hace tan humanos o empática que nos hace tan humanos. Entonces, creo que es existencial. Yo creo que las personas tienen que entender cómo se pueden potenciar, qué cosas pueden delegar, sobre todo qué cosas no deben delegar. Y yo creo que tienen que aprovechar esta herramienta que es como el martillo, es como el carro, es como la electricidad. Te puedes quedar sin usarlo, pero en algún momento dado te va a pasar la cuenta de cobro de que tú no puedes ser tan productivo, tan creativo, o no puedes simplemente utilizar esa herramienta porque hay un proceso que ya se sistematizó. Entonces yo creo que este es un llamado de emergencia para que seamos curiosos. Yo no digo que la adopten, yo digo que experimenten. Miren a ver qué pueden hacer. Todos mis amigos boomers, los mayorcitos, entonces yo les digo, tú ya experimentaste con Copilot o con ChatGPT. Dicen, no, esa vaina no me sirvió porque yo le pedí que me hiciera no sé qué. Le dije, ¿cómo se lo pediste, Ari? Explícame cómo se lo pediste. Y generalmente dicen, no, yo quiero que hagas una canción de cuna. Experimenta lo siguiente, quiero que me hagas una canción de cuna con una melodía que se parezca a un nocturno de Beethoven, pero que hable de dinosaurios, porque a mi hijo de 7 años le fascinan los dinosaurios. Y quiero que tenga una princesa, un príncipe y un dragón, ¿no? Y además quiero no sé qué, y vas a ver cómo se acerca a lo que tú necesitas. Entonces, la única manera de entender de que somos capaces es usándola, es experimentando, es cacharreando con esto. Y si no te sirve al final, tú vas a tomar tus decisiones. Pero si sí te sirve al final, por favor, sigue tomando tus decisiones. Sí, yo estoy contigo. Aquí ahora que esta conversación de repente se vuelve un poco no dramática, porque pues yo no estoy en una posición que sería de pronto muy, muy esperable, en la que yo te quisiera demostrar que no y tú me quisieras demostrar que sí. Creo que eso, primero que todo, sería una repetición de una dimensión permanente, de una conversación que se da todos los días. Segundo, creo que no aporta nada, porque hay un hecho real, existe y no se va a ir. Entonces, como dicen los gringos, el genio no se va a devolver a la botella. Exactamente. Por más que a mí no me guste, hermanito. Entonces, lo que yo estoy buscando para mí, yo no estoy hablando en función de la audiencia, de verdad estoy buscando para mí, es encontrar los argumentos edificantes, como ya lo dije previamente, ignorando los no edificantes porque no tengo remedio, eso ya está ahí, no lo puedo quitar, entonces quiero ver cómo me aproximan. Debo decir que creo que tú tienes por fortuna para la humanidad, tú tienes una estupenda fe en la humanidad. Yo no la tengo, pero eso no importa ahora. Pero sí hago preguntas desde ese lado. Yo creo que el ser humano extraordinario seguirá siendo extraordinario. Y el ser humano ordinario seguirá siendo ordinario. Y siempre habrá más ordinarios que extraordinarios. De hecho, la palabra extraordinario es que lo sacas de lo ordinario. Eso no va a cambiar. Sí. Desde la época de Cristo había 12 manes que eran los chéveres y una cantidad de manes que no eran los chéveres. Eso no va a cambiar. Solo que sí creo que para que esta conversación adicional a la delicia de la dialéctica de conversar deje reflexiones concretas, te voy a hacer preguntas concretas. Dale. Que no son en oposición, sino en ponerme en el lugar, sobre todo en este país, que hay tanta resistencia a cualquier cambio, bueno o malo, sí. Pero hay mucha resistencia al cambio. De acuerdo. Ahora que estoy escribiendo una historia sobre la independencia colombiana de 1800, y me ha tocado estudiar en tanto he podido, te digo, no ha cambiado nada. Los discursos son distintos, no, las reacciones son iguales. Mira, las mismas infamias, las mismas trampas, el mismo racismo, el mismo clasismo, la misma corrupción, es la misma de 1800. Tal cual. Bueno, pues entonces voy a hacer preguntas concretas. Por ejemplo, papá que llega a su casa y encuentra que el chino de grado 10 tiene como tarea hacer un ensayo sobre la propuesta de Freud a la humanidad. Sí. Y el papá entonces se sienta por ahí. ¿Qué hace, mijo? No, papá, la propuesta de Freud a la humanidad. ¿Y qué está haciendo? No, le estoy preguntando a ChatGPT. Ok. ¿Qué? No, ya listo. ¿Y tú qué hiciste? Nada. Y el chino va a presentar el trabajo. Y si no es un colegio muy sofisticado, el profesor no tiene cómo detectar si eso es ChatGPT. No tiene cómo. Y al profesor le toca leer que el Sigmund Freud dijo esto, bla, bla, y okay. El profesor no puede errarlo. Y ese espacio
en el crecimiento intelectual, dinámico, dialéctico, lingüístico, literario del muchacho, se perdió. De acuerdo. ¿Qué hace ese papá? ¿Qué le dice ese papá? Mira, yo comparto tu preocupación en ese sentido porque yo sí pienso que hay muchas cosas que nos hacen únicos y que no podemos dejar ir. Pero lo que es cierto, y tú y yo de repente compartimos que buena parte de nuestra educación o los inicios incluso profesionales no existía Internet. El gran mérito para un boomer era conseguirse un libro bueno, ¿no? Y tener una fuente de información. Que era única y que o era rara o era valiosa, de cualquier manera, era extraordinaria, ¿verdad? Entonces el acceso a la información era una cosa muy difícil, ¿no? Yo tenía que ir a la Luis Ángel Arango y sacar fotocopias, ¿no? Yo tenía que encontrar la fotocopia, unos apuntes de alguien que había, en fin. El acceso a la información era un tema. Hace muchos años el acceso a la información ya no es un problema. Con ChatGPT o sin ChatGPT, porque es que tú te metes a Google y vas a encontrar 450 tareas idénticas a las del hijo. Yo no estoy diciendo que con esto, que está muy bien hacer trampa y no hacer tu ensayo, pero yo creo que tenemos que cambiar de paradigma, porque para que nosotros de verdad logremos educar a las nuevas generaciones, tenemos que dejar de darle valor a la adquisición de la información y darle mucho más valor al uso. Y a la deducción. Exacto. Y a la capacidad de síntesis y a la capacidad crítica de las personas. Entonces estamos tarde para eso, porque hay muchos colegios, por ejemplo, muchos colegios que están pensando, y nosotros cómo vamos a prohibir el uso de esta herramienta. Va a ser muy difícil, porque es que si tú tienes un celular ya la puedes usar, en el celular, en el bus del colegio, entre tu casa y el colegio la puedes usar. Entonces mi pregunta es, yo no tengo la respuesta, pero si yo tuviera ese hijo haciendo ese ensayo, yo le diría, bueno, ¿dónde está tu aporte? Y me dice, no, yo no hice nada. Le digo, bueno, pero piensa a ver, digamos, cuáles son las cosas que no has visto. ¿Por qué no te refutas tus propios argumentos? Como si, o déjame leerlo, y si yo te digo tal cosa, ¿tú qué me contestas? ¿No? Y entonces enseñar a pensar, a deducir, a conectar los puntos, a contextualizar, qué es lo que nos hace totalmente humanos, que nadie va a poder hacer por nosotros. Entonces, creo, todo esto es tan reciente que estamos como dicen los gringos, arreglando el avión mientras volamos. O sea, estamos ahí aprendiendo mientras vamos. Pero lo que yo sí le diría a ese papá es, no sigas entrando el valor y a los colegios, el valor de la educación en la acumulación de información, porque la información ya está ahí. Entonces, ¿cuáles son esas otras cosas que usted le va a enseñar a hacer a mi hijo que nadie va a poder hacer por él? ¿Cuál es esa manera interesante de conectar cosas en cualquier circunstancia? ¿Usted le enseñó a hacer un ensayo? Seguramente no. ¿Usted le enseñó cómo funciona el pensamiento crítico o cómo se hace un debate? Hay muchas otras maneras de llegar a la adquisición de la información. La construcción del conocimiento cambió, ¿no? No solamente el valor de la información, sino cómo los niños y cómo los estudiantes construyen ese conocimiento es esencialmente diferente, ¿no? Porque los esfuerzos están en otra parte. Hoy en día los esfuerzos seguramente están en disimular que lo hizo ChatGPT. Hay muchas universidades y muchos colegios que no están prohibiendo ChatGPT, están aprendiendo a hacer otras cosas con ChatGPT. Entonces saquen sus laptops, ¿no? Cada uno de ustedes me va a generar una idea interesante de tal cosa. Entonces ChatGPT piensa con el alumno, no sé qué, ok. Entonces ahora todos vamos a usar la que usó Mauricio. Y ahora cada uno va a encontrar una fuente interesante de información y me va a encontrar los argumentos. Y además de encontrarme los argumentos, me va a encontrar seguramente las cifras de apoyo. Aprendamos a construir ese pensamiento. Y para eso está ChatGPT o Internet. No puedo decir nada distinto a que estoy totalmente de acuerdo contigo en la visión. No te puedo negar que yo creo que esa visión, aunque es posible, por lo menos en los países del tercer mundo es bajamente probable. Claro, pero mira que se me olvidó decir una cosa que es valiosísima. Hablando del ChatGPT y de Copilot y de todos estos agentes y estos modelos de lenguaje en la educación, tú te has puesto a pensar, estaba oyendo un podcast hace 2 días que ya te lo cuento, pero tú te has puesto a pensar el valor que tiene estos agentes como un tutor personalizado para tu hijo, que va a entender
cuál es su nivel de formación, cuál es su nivel de aprendizaje y dónde están esos vacíos y dónde tiene que insistir. Y no es del colegio donde todos dos por dos son cuatro y cómo se hace una derivada y cómo se hace una derivada de tantas incógnitas. Es que si tú no supiste hacer la primera derivada, en la tercera incógnita ya no estás. Entonces es capaz de devolverse con tu hijo y enseñarle a sacar una ecuación o una derivada o una incógnita o a despejar una derivada de una sola incógnita. Entonces también tiene el potencial. Entonces mira, todo es un arma, ¿no? y una herramienta. Hoy con cualquier ChatGPT no tienes que irte a buscar nada, gratuito, todo con Copilot, gratuito en internet. Hoy en día tú tienes un tutor especializado que va a hacer una respuesta a la medida de las necesidades de tu hijo de biología. Listo. Es que, te digo, esta conversación podría durar muchas horas porque estamos básicamente de acuerdo, pero sí hay un pedacito en el que yo tengo preguntas, Claro. no a ti, a la vida, y es que, y mira lo que nos lleva, por fortuna tú eres humanista y no ingeniera, y si fueras ingeniera, estaría bueno que fueras humanista para la pregunta que viene, pero eres humanista. ¿Estarías tú de acuerdo, y si no estás de acuerdo, y si sí estás de acuerdo, háblame de eso, con que esto conlleva a un raciocinio en el territorio de lo absolutamente humano, y es que, querido papá, querida mamá, o querido ser humano pensando reproducirte, si tú creías que tener hijos era fácil y que se los podías enchufar a un televisor como se hizo durante toda la década de los 60 y los 70, estás muy equivocado. Hoy, si tienes un hijo, te toca trabajar el triple de lo que trabajaba un papá cuando había televisor. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo vamos a decir, ¿no es cierto? No te creas que tu hijo que si tú, porque es que el problema es que el papá, yo estoy hablando de nuestra Colombia, es gente que salió a las 7 de la mañana, se metió en un tráfico horrible, llegó a una situación de trabajo que seguramente tiene estrés, finalmente llega a su casa, supongamos que esa noche llegó, y llega a 7, 8 y media de la noche, y los chinos están haciendo tareas, ese hombre o esa mujer tienen muy poca energía para sentarse a resolver. Bueno, esto te dijo de Freud, pero ¿tú qué opinas de Freud? ¿Tú sabes que es un complejo? No sabes. ¿Por qué estás diciendo complejo si no sabes que es complejo? ¿Sabes qué es ego? Eso es un trabajo que exige fuerza, energía, ganas. Y lo estoy diciendo no como que no lo haga o si lo haga. Yo creo que esto significa que, ojo, porque si tú no educas a tus hijos, te los van a educar. A diferencia de lo que pasaba antes, que si no los educabas tú, quedaban mal educados. Sí, o que leían cómics de Condorito. Te los van a educar. ¿O no? De acuerdo. Yo creo que, mira que yo creo que eso podían haber dicho mis bisabuelos. ¿No crees? Es que esta juventud, en manos de el rock and roll, el radio, la televisión, ¿qué vamos a hacer? O sea, esto sí se acabó el mundo como era. Esto, así como tú dices que estás investigando la independencia y es lo mismo, yo creo que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos sentían lo mismo. Imagínate lo que produjo, o sea, los pánicos que produjo la invención de la radio. ¿En qué van, o sea, qué están oyendo nuestros hijos? ¿Dónde se van a educar? ¿Qué información ¿Cómo se va a oír van una recibir? filarmónica en un aparato así de grande? La filarmónica se oye en el Conservatoire, sí. No. Y yo creo que lo único que es cierto es que tenemos que ser adaptables y resilientes. Entonces, lo que yo le diría a un papá es, tenga mucho cuidado y sobre todo no se deje llevar por delante y no se deje, por favor, hable el lenguaje de su hijo, o sea, entienda en qué le interesa y en qué está para poder ser un interlocutor válido y no seguirle pidiendo que adquiera el conocimiento de otra manera o que haga tareas que ya no tienen ningún sentido. No es como pedirle, digamos, ¿cuántos años duramos nosotros chiquitos en que no nos dejamos usar una calculadora? ¿No? Claro, es importantísimo entender el principio. Claro, eso de repente hoy en día es importante para ciertas personas. Y yo le digo que el conocimiento de base no sea fundamental. Ese conocimiento de base se adquiere muy chiquito, ¿no? Y ese conocimiento de base vamos a tener que seguir inculcándolo, pero hagámoslo con unos medios que lo hagan atractivo para las personas que están en esa aula de clase y que se van a se suben al bus del colegio a estar en las redes sociales conectados con internet hasta las 11 de la noche. ¿Cómo hacemos? Ese es el gran desafío. ¿Cómo hablamos esos lenguajes? ¿Cómo generamos ese mismo conocimiento y esa curiosidad y esa aptitud y esa resiliencia y esa adaptabilidad con lenguajes que resulten no dinosauricos para nuestros hijos?
Voy a hacer la última pregunta dramática y luego me voy a pasar a ver un poco más. A mí me gustan todas. Y es, yo tengo escrita, no la he terminado, una novela literaria que se llama La Segunda Humanidad. La Segunda Humanidad está basada en que un día, te voy a decir esto, si yo fuera terrorista, por fortuna no lo soy, bendito sea Dios, yo soy un ciudadano bogotano. Venos avisando, porque estamos en... Pero si yo fuera terrorista y yo viviera por allá donde viven los terroristas, estoy seguro que yo estaría dedicado a un día voy a volar los nodos de información que hay en el mundo entero y les voy a volar todo el sistema financiero, les voy a borrar todo el conocimiento y la gente entra a internet y no va a encontrar nada. Claro. Okay. Ese es el terrorismo moderno. Es esa la verdadera terrible bomba atómica que estoy seguro que estos personajes oscuros lo tienen que pensar. Entonces, ok, yo hice la composición del lugar. Ok, la hecatombe informática. Te apagaron todo. Sí. La plata se desapareció en tu banco, no hay nada, no hay banco, no hay biblioteca, no hay Wikipedia, no hay nada. Aviones, se no acabó Waze, nada, quedaste en la edad de piedra en un instante, porque es apagar un switch. De acuerdo. Y empecé a hacer la composición del lugar de qué pasaría y cómo sobreviviría la humanidad. Y en donde voy en mi hipótesis delirante, es que la humanidad se tiene que reconstruir a partir de otra vez lo esencial. Tienes que aprender a contar con los dedos. A usar una brújula. Tienes que aprender a enseñarle a los niños a contar con abaco. Claro. Tienes que volver a escribir a mano, cosa que se nos olvidó. Claro. Y entonces, en esa extrapolación tan dramática, yo lo que propongo es que, de todas maneras, debe haber una corriente filosófica, pedagógica, ética, política, de permanecer en la esencia, porque el día que haya una emergencia, el que no tenga conocimientos de la esencia no sobrevive. El conocimiento teórico de Internet no te va a servir para nada. Y el ejemplo es fácil. A algunas personas en Bogotá quítales el Waze y los paralizas. ¿A ti no te pasa eso? A mí no me pasa eso. Yo sé dónde queda la avenida Caracas con calle 34, ya sé dónde se llega. Pero hay gente que sin Waze no te llega. Que no es capaz de abrir un mapa. O sea, deja tú... Entonces estamos de acuerdo en que esto que suena tan fantástico y que nos gusta tanto a los dos, es una cosa como todo en la vida. Como todo, o sea, tomar demasiada agua me va a envenenar. Sí. Creo que lo dijo Noemí Sáenz. Pero es verdad. Sí. Porque yo siento que estos avances en la tecnología provienen de culturas muy distintas a las que las estamos usando acá. ¿No es cierto? Sí, digamos, yo no sé de dónde provienen porque digamos, no podría contestar tu pregunta, pero provienen un poco de todas partes, porque es que la tecnología, digamos, recoge a una cantidad de talentos. O sea, si tú vas a ver cómo está compuesta, cuál es la composición de una compañía que hace investigación en tecnología, con toda seguridad hay un altísimo porcentaje de la India, un alto porcentaje chino, ¿no? Un buen porcentaje europeo, otra buena cantidad norteamericano, un aporte de los latinoamericanos. Claro, falta un montón de diversidad, de acuerdo. Entonces yo no me atrevo a decir que no estemos listos en nuestra cultura para adoptar tecnologías que son extranjeras, porque esta tecnología, como es de propósito general, sirve para que nosotros los chipchombiamos, hagamos lo que necesitamos hacer con ella, y que los señores en Alaska hagan lo que necesitan hacer con ella. No está empaquetada de manera que sea prohibitiva, se adapta a la necesidad del que la interroga o del que la va a usar. Yo creo que tampoco está polucionada, si tú quieres, de falta de diversidad o de alguna exclusividad cultural, si tú quieres, por su nacimiento. Siempre es perfectible, y claro, te voy a dar una anécdota. Por ejemplo, tenemos muy pocas mujeres en tecnología, y eso es un problema grandísimo, pero no es un problema de esos solamente de lo bueno y lo indicado que es ser incluyente y diverso. Cuando hicieron los primeros Fitbits y los primeros, ¿cómo se llaman esos? Como esos devices que te miden el ritmo cardíaco y te ayudan en cuántos pasos diste y no sé qué. A nadie se le ocurrió, por ejemplo, se dieron cuenta que a nadie se le ocurrió ponerle una función ni de menstrual, y pasa todos los meses, ¿no? Ni de embarazo. Eso quiere decir que las necesidades del 50% del mercado objetivo de ese producto no han sido tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque no hay mujeres en esos equipos de diseño. Entonces, digamos, no es porque sea
políticamente correcto, es porque se necesita esa diversidad en esos equipos de diseño. Te voy a dar otro ejemplo. Cuando durante el COVID si nos dio COVID, teníamos que tomarnos la oxigenación con esos oxímetros que te pones en el dedo. Esos oxímetros fueron creados, tienen una interferencia con la melanina de la piel. Entonces dan lecturas equivocadas en pieles oscuras. Nadie quiso tirarse a las pieles oscuras, es que no había personas de pieles oscuras en esos equipos. Entonces, estoy contigo en el tema de necesitamos toda esa diversidad y toda esa inclusión para estar seguros de que la tecnología toma en cuenta todos los puntos de vista, jala todos los talentos, pero además pone todos los valores ahí. Porque si yo estoy hablando de lo que significa una persona, eso significa algo muy distinto para los Tutsi, que para los huitotos seguramente. Lo que es la madre tierra no tiene nada que ver en un sitio con la otra. Entonces, el mismo concepto del individuo y de sus derechos es muy distinto en el mundo árabe que en los mundos occidentales. ¿Sabes qué? Es que adicional a que estoy de acuerdo contigo, o sea, eso es indiscutible. Mi comentario iba hacia otro lado y te repito, quiero pasar a algo más personal tuyo porque necesito saber de ti. Pero es que... y esto es una observación personal. A mí me genera, la palabra sí es terror, ver la pasividad con la que en el medio en que yo me muevo, que es acá, se consume contenido sin ninguna posición crítica. Sin ninguna. Entonces sale quien quiera y les dice, esto lo dice Facebook, lo dice un tweet, ahora X, lo que sea, y los personajes lo leen, sellado como verdad, y lo ejecutan en acciones. Es terrible. Y eso no tiene la culpa la tecnología. Eso es otra historia. Por eso te digo que en estos países donde hay poco fomento del pensamiento crítico, porque en la educación colombiana básica, secundaria y primaria se enseña a repetir y a ejecutar acciones previas como el alfabeto, etcétera, etcétera. Pero pensamiento crítico en estos países es muy difícil de construir. De hecho, cuando hay pensamiento crítico, la gente se mata. Cuando tú me dices que no me gustas y yo te digo que no te gusta, en lugar de dirimirlo con pensamiento crítico, nos agarramos a plomo. De acuerdo, de acuerdo. Ese es el pedazo que a mí me asusta. A mí también. Y fíjate que tocas un tema que es importantísimo, que yo creo que no podemos perder de vista. Es que acabas de darle en el clavo de por qué tenemos que repensar la educación, ¿no? Porque no estamos infundiendo esa capacidad de razonar y de ser crítico y de construir con el disenso y de integrar y de crear nuevas narrativas. Eso no se les está enseñando. Entonces yo escupo lo que llega por las redes sociales, si tengo 12 años o si tengo 48, ¿no? Doy por cierto todo lo que... Entonces, nuevamente, ¿cómo nos reinventamos la educación para que no valore el conocimiento enciclopédico, porque las enciclopedias están ahí, para que no valore la construcción clásica del conocimiento, porque cambió, y para que de verdad fomente unas habilidades que nos hacen totalmente humanos, que son el pensamiento crítico, por ejemplo, ¿no? O la capacidad de comunicarnos, o la capacidad de negociar y construir consensos, ¿no? Esas son las habilidades del futuro. Hay unas habilidades del futuro que son la inteligencia artificial, la analítica, la data, todo lo que tú quieras, la ciencia de datos. Pero cuando tú ves, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, lo que dice de cómo van a cambiar o cómo están cambiando los perfiles y cuáles son las habilidades del futuro, después de un par de habilidades técnicas duras, están todas esas habilidades blandas. Lo que pasa es que nuestros sistemas educativos siguen mirando historia, geografía, ciencia, biología. No, ¿y dónde está esa formación del ser humano? Que ese ser humano, ¿cómo lo formamos en todo lo que no es simplemente conocimiento? Y yo creo que es la tarea pendiente. Y yo creo que el sector educativo, que me parece heroico, digamos, me parece que hace una labor heroica, y no tengo sino agradecimiento, que el sector educativo ha sido muy lento para reaccionar, ¿no? O sea, la formación de 6 años en la universidad o de 5 años en la universidad, yo creo que está un poco mandada a recoger dentro de muy poco tiempo. ¿Cuáles son esas habilidades que necesitan las personas para encontrar más oportunidades, ser más prósperas, ser más felices, ¿no? Comunicarse mejor, encontrar mejores horizontes. ¿Cómo nos vamos a reinventar tú y yo aprendiendo de manera permanente? Esto no es 5 años de universidad y chao, te vi. No. A ti te va a tocar volver pasado mañana y el año próximo. A nosotros en Microsoft, y eso es algo de lo que me parece más maravilloso de esa compañía, es que nos obligan a aprender.
Nos obligan. Yo tengo una cuota de aprendizaje que tengo que hacer. Hay una que decido yo de que la quiero y hay otra que es obligatoria. Yo tengo que saber lo que te acabo de contar de inteligencia artificial. Pero si después quiero saber de ciberseguridad o yo prefiero saber de yoga o de mindfulness, pues es mi problema. Hay una obligación de aprender y yo creo que ese es el gran aprendizaje. Cómo cambiamos de paradigma mental, de pensar que somos una cultura que lo sabe todo, a una cultura que lo aprende todo. Yo amo a mi mamá, que ya descansa en paz. Como cualquier hijo, pues me psicoanalicé y allá adentro tenemos nuestras peleas todavía. La adoro, soy gran parte hechura suya, pero hay un pedacito que desde niño me llamaba la atención y hoy, después me di cuenta que eso es muy nuestro. Y es que, a ver, ella me tuvo de 42, luego yo con conciencia la debí conocer cuando ya tenía 52, ya tenía 10. Y cuando iba perdiendo una discusión, me sacaba con esta, yo ya soy así y así me quedo. Y yo creo que eso es nacional, ¿sabes? La idea de cambiar paradigmas es muy difícil en Colombia. Y me sumo a ti en el gusto por lo que estás diciendo, si es que eso importara, pero también me sumo a ti en el clamor de, estamos, como en la era de la revolución industrial que tú mencionaste al comienzo, como la era digital también, de la información. Estamos en una crisis inevitable, crisis no en el sentido negativo, en el sentido exacto de la palabra crisis. Estamos en una crisis y en esta crisis hay un revolcón. Y de esta crisis va a pasar lo que tenga que pasar. Pero sí creo que lo que se puede decir un poquitico con certeza es que si quieres salir bien librado de la crisis, aprende a pensar. Punto. Aprende a pensar. Para y piensa. Es que no lo hacemos. No lo hacemos. Y mira, lo tengo que decir, nuestros líderes, para mí la palabra líderes está mal usada, para mí un líder es un ser al que uno ama, pero estos líderes que tienen el cargo de organizar la nación, ¿de verdad pensaste un segundo antes de hablar? No, el concepto pensamiento está abolido. Compramos la frase que nos dicen o la que necesitamos para causar el efecto y eso es lo que hacemos. Y no lo pasamos por el tamiz del pensamiento. Y mira lo interesante que sería que ese hijo que llega a los 14 años a hacer la tarea, ¿no? y que llega, ¿por qué no más bien le preguntas ¿por qué no le preguntas a este agente de inteligencia artificial cuáles son los argumentos en contra? Eso está buenísimo. ¿Cuáles son los argumentos en contra? Y perdón, propongo ese título. Propongo ese título, sí. ¿Qué dirías para rebatir esta idea? ¿Cómo combatirías esta mentira? ¿Cómo pensarías distinto? ¿Qué diría alguien creativo que mirara para otro lado? ¿Cómo podemos enseñar el pensamiento crítico con tecnología? No, digamos, si no estamos siendo capaces de hacerlo en casa, pues enseñemos a usar las herramientas. Yo lo hago un montón. Es más, por ejemplo, si yo estoy haciendo como un texto y hay 3 cosas que quiero decir y termino mi texto, muchas veces se lo meto a Copilot y le digo cuáles son los mensajes principales, a ver si sí estoy diciendo lo que quiero decir. No, fascinante, fascinante. Sí, pero esa entrevista está al revés y vamos a ponerla al derecho porque estuvo al revés. Y entonces, ¿quién eres tú? Cuéntame quién eres. Yo digo, un oyente del podcast, oye, esa señora dice cosas maravillosas, ¿quién es? ¿Quién eres? Sí, por favor, ¿verdad? Todo para ti. No, es muy breve, porque no soy tan vieja tampoco, no mentiras. Pero sabes mucho, eso sí, la hoja lo tengo aquí. Mi nombre es Sylvie Duchamp, yo soy colombiana, digamos, con un nombre que no parece colombiano, pero 100% colombiana, de familia de origen francés, pero muy local. Soy politóloga, como lo contó Mauricio, pero después de haber estudiado ciencia política, me he dedicado un poco de todo. También hice periodismo, trabajé en Semana durante muchos años. ¿Qué cubrías en Semana o qué escribías? Nación, política. ¿Política? ¿Trabajaste con Marta Ruiz? No, yo creo que yo antes de Marta Ruiz. Ah, sí, ¿verdad? Yo pasé por allá, yo estuve en la vieja Semana, mis profesores fueron los grandes del periodismo de este país, que fueron, no sé, María Elvira Samper, Ricardo Ávila, Roberto Pombo, en esa semana, cuando justo recién salía de la universidad, entonces cubrí sobre todo política y obviamente conflicto, narcotráfico, bueno, todo lo que era nación, ¿no? Y después de muchos años me fui del país y viví en muchos lugares. De los cuales hice toda clase de colcha de parches profesional, pero sobre todo viví en Puerto Rico, después en Estados Unidos, después en México, después en Sao Paulo, después en la India, y después de dar todo ese vueltón volví a Colombia.
Y cuando llegué a Colombia me reinventé otra vez, ya no era politóloga ni era periodista, me volví gobiernícola. Entonces entré a trabajar. Nunca había oído eso. Entré a trabajar en el gobierno y tuve como varias responsabilidades en la oficina del Alto Comisionado de Paz, después en la oficina del Alto Consejero de Seguridad y después en el Ministerio de Ambiente, donde fue jefe de gabinete del ministro. Y cuando ya había dado vuelticas por el sector público durante unos 5 o 6 años, me devolví al sector privado, donde fui para darle otra vez los 360 grados a la comunicación consultora. Y trabajé en una consultora durante 5 años y cuando terminé eso, le di otra vuelta de rueda a la comunicación y ahora trabajo como directora de comunicaciones externas para Microsoft para Sudamérica Hispana. Directora de comunicaciones externas para Microsoft en Sudamérica y... Hispana. O sea, hispanoparlante, sin Brasil. O sea, tengo Sudamérica y no Brasil. Pucha, mano, tú trabajas mucho. Son muchos países. Bravo, ¿no? Pero debe ser bravo, ¿no? Sí, es emocionantísimo. Primero porque este medio, digamos, yo suelo enamorarme de mi trabajo, ¿no? Si no, no se explicaría que hubiera hecho pasos tan largos por sitios tan distintos. Entonces yo me enamoro de mi trabajo, pero tiene 2 cosas que son fantásticas. Primero es que nunca te aburres, porque cuando está tranquilo Argentina, Chile se despelota. Y cuando en Colombia todo está en calma, me toca con Uruguay. Entonces, digamos, es emocionante y hay adrenalina. Pero aparte es un trabajo que me obliga a aprender todos los días. O me tocaba entender el contexto de la regulación de competencia en Perú, o me toca aprender de inteligencia artificial y cómo se usan estas y cómo hacer un buen prompt en inteligencia artificial. Entonces, lo que me fascina de esto es mucho trabajo, pero es tan emocionante y como tan estimulante que yo no me imagino en un sitio donde no tuviera que hablar de salud por la mañana, agricultura por la tarde, el sector educativo, ¿no? Hacemos una prueba, ya nos vamos a despedir, tristemente para mí. Para mí también. Nos podemos quedar, pero gracias. Voy para el partido. No, es que hoy hay partido y quiero decirte, ¿será que te paso mi computador y le preguntas al GPT cómo va a quedar el partido? Sí, a ver qué nos dice. Pero tú sabes que cuando no tiene... Y como esto va a salir después, vamos a saber si el chat le digo o no. ¿Quieres? Yo creo que no pongamos a una gente a adivinar, porque es que es igual. No, le decimos antecedentes, este ha sido el comportamiento de Uruguay, este ha sido el comportamiento de Colombia, esos son los promedios. Tú sabes que Microsoft, ¿no? Para el Mundial pasado, Microsoft, uno de nuestros partners, uno de nuestros aliados de negocio, creó unos algoritmos para hacer predicciones para el Mundial, que era una cosa fantástica, porque entonces hacían eso, exactamente eso, porque esto como es data, ¿no? Como ese análisis, se inventó los algoritmos que decían, ok, entonces poníamos de cuenta los últimos 10 partidos de la selección de Uruguay en la Copa América, en la Libertadores. No tengo ni idea, yo soy bien ignorante en fútbol, entonces por favor no me dejen decir barbaridades. Pero como había jugado Messi, pero como había jugado fulano, pero como había jugado en selección, en este tipo, en esta altura, en este tipo de geografía, y crearon un sistema fantástico que le llamaban el pulpo pol digital. ¿Te acuerdas del pulpo pol? Claro. Este era el pulpo pol digital. No, yo no quiero pedirle que haga predicciones porque hay que entender 2 cosas. Y esto es muy importante porque aquí, esta es la mamá de todas las errores que cometemos con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial... Primero, estos modelos de lenguaje no están conectados con Internet, entonces no saben que la Copa América ya comenzó. Entonces, seguramente, cuando no encuentran una información exacta, se la inventan. Y por eso es que es tan importante la persona, para que sepa, esto no es muy probable. ¿Cómo así que Uruguay, cómo así que, no sé, Togo le ganó a Uruguay en la Copa América si todo queda en África? No, ese tipo de cosas pueden pasar. Eso se llama alucinaciones. Cada vez estamos siendo mejores, evitando las alucinaciones, pero todavía existe ese riesgo, por eso es que el criterio del ser humano nadie lo reemplaza. Entonces, ese es el primer error que no queremos llevar a una inteligencia artificial a cometer. Y el segundo es que yo creo que no podemos olvidar la magia de la emoción de esta noche. Está bien, no lo hagamos. Bueno, está bien. Preguntémosle otra cosa, eso sí te reto. Yo vi cómo va el partido. No, tú lo que querías era saber cómo hacías una apuesta educada. No. Ok, yo tampoco, yo no le meto plata a eso porque además no puedo pensar racionalmente. ¿No? Y yo creo que hay una cosa que es tan humana, como tan del azar y como tan del momento y como tan del nadie puede prever que a Mauricio le van a dar una patada, que a fulano le van a sacar 2 tarjetas amarillas, ¿no? Que me parece que es
simpático ejercicio. Me parece que eres una persona muy seria y por eso tenías que estar en este podcast. El banco no No, invita tenía que gente estar no seria. en este podcast para hablar contigo porque esto estuvo fantástico. Silvi, muchas gracias. Ay, Muchas sí, gracias al banco de nuevo porque no hago sino aprender aquí. Millón de gracias. Gracias a ti.